muchos actos así que parecen muy velados, pero donde el yo reina. Y cuando yo, Agustín, me pongo, cuando yo aparezco, cuando yo, pues porque soy el jefe, te voy a decir y yo te hago notar que no me gustó, hay que siempre revisarlo, ¿no? Aquí, hablar del pecado y nada más del pecado, estaríamos mal. A mí no me gusta hablar del pecado. A mí me gusta hablar más del señorío de Cristo. Y entonces, y entonces mi conversión de mi yo, pasar a Él, al Señor. Y si mi Señor está en la cruz, pues ¿por qué no me levanto? ¿Por qué no mandé el mensaje? ¿Por qué no motivé? Entonces, porque el proceso no solamente, lo que trato de decir es que no solamente hay que vernos a nosotros mismos, sino hay que ver hacia dónde tenemos que caminar. Y si el egoísmo y mi soberbia tiene que desaparecer como pecado, no va a desaparecer mientras no se ocupe el puesto a alguien. Si yo sigo estando en el centro y yo no quiero estar en el centro, pues pon a alguien. Ponlo a Él, a Jesucristo el Señor. Y hay muchos más ejemplos en este sentido. Yo digo, bueno, tantas veces critico a mis hermanos y digo, yo no voy a hacer sus cosas. A mis hermanos padres. Y ustedes cuántas veces critican al cura, al vicario, al padre que le tocaba. Entonces, digo, como pecado yo no señalaba la crítica, ahorita yo ya la señalo, digo, ya a la hora de ir hablando salen tantos otros pecados, la crítica, la murmuración, y claro que obstaculizan porque dividen. Dejo la soberbia, y como el último sobre la soberbia decía yo, mi flojera, mi huevonada, paso a la pereza. Y sigo haciendo mi examen de conciencia, ¿no? Cuando por mi pereza dejo de que viva en mí Cristo y dejo que no viva en mí Cristo cuando dejo la oración. Si tú no haces oración personal, ¿cómo va a pasar la gracia por ti? Y no haces oración personal porque pues, nos gana, por eso estoy hablando como pecado la pereza. Y aquí en la pereza como pecado capital, todos los no puedo. No me digas no puedes. No puedo, pues es lo mismo, no quiero. Dios te dio una misión y Dios cuando te da una misión te da dones para llevar adelante esa misión. Entonces, si ya te dio la misión, ingéniatelas, porque si hay algo que no puedes, ¿cómo que no puedes? ¿A poco Dios se equivocó al escogerte? No, Dios no se equivoca. Y entonces quiere decir, si algo tú sientes como un grande obstáculo, pues ingéniatelas, pide limosna, pero puedes. ¿Cómo vas a pedir limosna? Bueno, si no te quieres bajar de la soberbia, no te bajes. Entra en la flojera, porque, o sea, los pecados capitales son un conjunto, están relacionados unos con otros, no los podemos separar, ¿no? Es el pecado en sí mismo. No puedo, no quiero, pues es lo mismo, yo decía como tengo flojera, tengo huevo. Mejor me di, padre, no voy a ir a este evento o esto no va a salir porque realmente no estoy motivado, no me gusta, tengo flojera. Pero confiésate porque es pecado, ¿no? La sinceridad aquí no te borra el pecado, ¿eh? Puedes ser muy sincero, pero pecador sincero. La flojera, el tengo hueva, es pecado. No te excusas, ya, pues no, así le dije al padre que yo no soy el motivo y tengo flojera, no me siento bien para eso. Bueno. Pues no, es que se escoge paquete completo, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, cuando te sientas y cuando no te sientas, mi reina. Bueno, pero eso es mi relación con mi esposo, pues sí, pues le cumplo, padre. Le cumplo. Toda friegue. Bueno,
Yo no sé de eso, me dijeron, ¿no? Y como hablo de frías y demás, entro a la lujuria. No, no se crean. Esas se las dejo acá a unos que si no se me voy a poner rojo. Ya mencioné 3 pecados capitales. Para la soberbia, la humildad es la contraria, pero no esa falsa humildad que se reviste de, ay padre, es que no puedo, o de ignorancia, ay padre, es que no sé, no, abusados, sí puedes y sí sabes, porque luego ahí la flojera se encubre, la pereza como pecado capital se descubre. Ante la pereza, la diligencia como virtud. Muévete, mi rey. Que no puedes. Si no pueden hablar los de la otra parroquia, ellos sí pueden. Hay que picar el orgullo a veces, ¿no? Oigan, otro pecado es la envidia, ¿no? Pero entre ustedes no se da, lo salto también, ¿no? Porque la lujuria sí me lo voy a saltar porque me pongo rojo. Pero el de la envidia. La envidia, claro que obstaculiza. Cuando la parroquia de María Auxiliadora, que es mi parroquia, se cree más chingona que la de Corpus Christi. Y les tengo envidia ni falsa, porque al final de cuentas somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué envidiar? Si allá tuvieron 10 y tú nomás 5, pues ok, pues sacúdete la flojera, porque tú podrías tener 15. No los envidies. ¿Por qué envidiar? Y digo de la parroquia, sí, de movimiento a movimiento o de parroquia a parroquia, pero ¿por qué le tienes envidia a la otra pareja? Es que a ellas sí la sacan, es que mira, ellos sí se llevan bien y tú siempre con tu cara de guarache. No lo envidies, pues son personalidades. Y además, si no quieres que tenga la cara de guarache, pues entonces trabájalo, ayúdale a que tenga más seguridad, porque a lo mejor la cara de guarache es inseguridad. A mí me dice, padre, está enojado, siempre está callado. No, pues no sé de qué hablar, ¿no? No estoy enojado, pues estoy callado, pero más que enojado es inseguridad, a lo mejor, ¿no? Entonces, la envidia. La avaricia. Yo realmente una dificultad que tengo es que conozco poco el movimiento y que conozco, digo, ahí sí no es una ignorancia culpable, digo, apenas tengo 3 meses y realmente es de vez en cuando en las misas de los domingos que voy conociendo a algunos y voy conociendo el movimiento, ¿no? Pero digo esto porque ustedes ya en la vida interna de cada comunidad, de cada parroquia, hay mucha envidia, o sea, y no solamente es el movimiento de ustedes, en las parroquias, en mi parroquia, hay muchas envidias entre el coro de 11 y el coro de las 5, entre el coro de las 5 y el de las 8, entre el acólito de la mañana y el acólito de la siguiente misa hay envidia. Y a veces tontas. Pues es que ya va a venir el señor cura. Que a mí me toque con el señor cura. O sea, ¿no? O va a venir el padre que es chido, entonces, no, es que a mí me gustaba, yo quería servir en esa misa porque esta otra misa del padre viejito. Digo los pocos ejemplos que sé, pero ustedes saben muchas más cuestiones de envidia. Les estoy viendo la cara de envidia. ¿Ya ven por qué pasé rápido la lujuria? Para no verles la cara de lujuria. La avaricia. Díganme ustedes un sinónimo de avaricia. Querer tener más. Ambicioso, agarrado. Es también avaricia, ¿no? Desear lo otro, ¿no? Lo que no es tuyo y o aparte de lo tuyo, lo demás. O sea, yo quiero a ella y también con
ella y también con la otra, ¿no? La avaricia, ¿no? En una palabra así muy sencilla, el avaro es el gandalla. Y también luego, como aquí se junta luego la soberbia, pues quieres agandallar todos los servicios. No seas avaro. Y otra vez, ¿por qué quieres tú hacerlo siempre o todo? ¿Te toca hacerlo todo a ti? ¿O te toca propiciar que lo hagan? ¿O te toca agandallar? No, pues también dile al Padre que tú consagras. Agandalla todo. Ya, ustedes tienen el coro, ustedes tienen las lecturas, ustedes la limosna y pues también la consagración. Pues la limosna está bien, pues, pero la consagración. Yo conozco uno que quiere aventarse el evangelio. El evangelio también, ahí está. No, eso es. Fíjense cómo hay avaricia pastoral. No es pasión, porque luego un tema pastoral positivo es la pasión pastoral, querer hacer más, querer anunciar a Cristo y con la creatividad y la iniciativa. Eso no es avaricia, sino la avaricia es querer agandallar lo poco que hay y otra vez, ¿desde dónde nace? ¿Cuáles son las intenciones y motivaciones conscientes o inconscientes? Porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí estás agandallando. Oigan, ¿y en las parejas a poco no avariciamos? Una cierta celos que tiene el papá de la mamá respecto de los hijos. Es que a ti sí te dicen, es que a ti sí te tienen confianza, es que envidia, avaricia, ahí va apareciendo, ¿no? No, pues es que tú te vas y yo aquí encerrada toda la casa y una aburrida y tú allá, como que se anduviera él de turista, dando una chinga, o sea. ¿Se han visto esos memes, no? Lo que piensa mi mujer cuando yo ando trabajando y empiezan así a aparecer un montón de cosas, ¿no? No, seguramente ahorita anda ya viendo las muchachas, las faldas, allá seguramente tapado en la plaza y nomás viendo, y el pobre está ahí en la mera friega, ¿no? Lo que piensa mi mujer y lo que pienso yo, todo sudado, todo cansado. La avaricia. Bueno, no es el último, pero este que sigue es el pan de cada día. La ira. Y todos estos son de cuando nos confesamos, ¿no? Yo hice mi examen de conciencia y digo, bueno, pues de los que me confieso voy a hablar, ni modo, ¿no? O sea, el tema es el pecado como obstáculo a la acción pastoral. Pues eso, cuando el padre va y se descarga y regaña al primero que se encuentra, cuando la ira sale, cuando en lugar de mostrar la misericordia y la compasión le puse una regañada como si yo fuera peor que el psicólogo. La ira, cuando por mi ira digo, porque luego después de la ira viene venganza, no, me la pagas. No te digo nada porque soy padre, pero ahorita vas a ver, me toca la humildad. La ira. ¿Sí se ponen iracundos? ¿No hay? ¿Aquí no hay? No existe en el movimiento. La mentira. Sigamos. No, cuando le pregunté a Fred, ¿cuánto tiempo voy a tener? No, pues más o menos 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Tanto. Dice, voy a hablar del pecado, es el tema más largo. ¿No? Porque pues bastaría seguir así revisándonos, ¿no? La ira, cómo se manifiesta, ¿no? Yo no me enojo, ¿no? Entonces, cuando no estás de acuerdo, ¿qué haces? No, pues ya nomás no hablo. No, chido, no te enojes, ¿no?
No, mi reina, pon una maltratada, pero que la comunicación siga. Pues las manifestaciones de esa ira, ¿no? No, pues no, ya no, mejor, no, pues mejor nos vamos a ir a la otra parroquia. ¿Y por qué ya no han venido? No, sí vamos, ni a misa vienen, no, sí a misa vienen, pero ya vamos aquí a la del vecino. ¿Y por qué? No, pues nomás, padre. ¿Cómo que nomás? Pues di que te cabronaste. Di que te molestó. Di que tienes ira en el corazón. Porque de parroquia sí puedes cambiar, pero cambia de mujer. Pues sigues sin aprender a decir las cosas, ¿no? Ni modo que allá no te vayas a enojar. No, pues ya cuando me enoje vengo otra vez con este. La ira, los silencios, tantas veces de ira. La ira también aquí entran todos los pecados de comunicación, pecados de comunicación. O sea, porque a veces que me enojé tanto contigo, pero no te lo dije a ti, pero sí voy y se lo platico a ella. Y entonces, pues digo pecados de comunicación, ¿no? Pero se llama chisme y murmuración. De comunicación o de falta de comunicación, los silencios, ¿no? El habernos quedado callados, el no decir. ¿Por qué? Porque al final eso va dañando el grupo, va dividiendo la parroquia, va dividiéndonos a nosotros. Las veces que a ella, cuando te causó molestia, no le dijiste y te quedaste callado, pues vas llenando el costalito y después vas a decir, ya estoy cansado, ya se acabó el amor. Pues sí, lo dejaste acabar. ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste que te molestaba? ¿Por qué no le dijiste al padre que te molestaba la forma que te trataba? ¿Por qué no le dijiste a tu esposa que te molestaba que te diera bien de comer? Que tú querías estar a la dieta. No le dijiste, ¿no? Bueno, me salté quiero dejar dos pecados capitales. Ya había hablado, dije uno que ya me había saltado es la lujuria y el otro es la gula. Como no insistiendo demasiado, pero oigan, porque ¿cómo se manifiesta la gula? A veces, yo creo que a veces comemos de más por ansiedad, ¿no? Y decimos que eso ya es gula, ¿no? Pero a veces también comer cosas que no necesitamos también es gula, porque no las necesitamos, aunque no sea bastante, porque hemos relacionado la gula con mucha comida, ¿no? Pero también es gula lo que no es necesario y de todos modos la empacamos. ¿Sí? Los permisitos que nos damos en la alimentación, eso es gula. O sea, las llantitas es símbolo de gula, ¿eh? Quiere decir que comí de más que no necesitaba regularmente, ¿no? Oigan, y en la acción pastoral, la gula, pues cuando te alimentas de tantas cosas, pero no de lo que te debes de alimentar. Cuando vas a tu grupo, a la comunidad, y ahí andas diciendo una baba de perico, porque no preparaste el tema, porque no te alimentaste. O te alimentaste de otras cosas. O porque no aprovechas de donde te alimentaste. O sea, la analogía aquí es, si la acción pastoral es brindar un servicio, estar yo bien para un servicio, especialmente a la hora de la evangelización, el tener un buen tema, un buen contenido que sea atrayente, que sea productivo, y yo me reduzco a preparar o a repetir lo que viene en el manual, o lo que ya la homilía que ya tengo preparada de siempre, pues claro que a la gente el padre siempre habla de lo mismo, no, pues el grupo siempre habla de lo mismo, ¿no? Es no habernos alimentado adecuadamente, es no habernos alimentado espiritualmente, no habernos relacionado con Jesús y no proyectar a Jesús. Se trata entonces ahora después de revisar, así de pasar haciendo un recorrido por los pecados capitales,
se trata un poco de que veamos acciones y actitudes concretas. Yo traté de presentar algunos ejemplos, pero ustedes con la lista sí, y los ejemplos que yo puse pues pueden complementar su lista, ¿no? Y yo digo, frente al pecado, la virtud, ya señalé algunas de las virtudes. Sobre la soberbia, a trabajar la humildad. La humildad, yo directamente digo, checa tu autoestima, que no sea alta, pero tampoco esté por los suelos. Eres lo que eres delante de Dios. No eres menos, no eres la peor de todos, ni la última de todos, ¿no? ¿Quién eres? Hijo de Dios. Ese es mi concepto. Y si yo soy hijo y tú eres hijo, eres mi hermano, y te quiero y te valoro, tú no eres más ni eres menos que yo. Somos hijos de Dios. Y esto me hace ser humilde, me hace humilde es saber quién soy. Ante la soberbia, la humildad; ante la pereza, la diligencia. Los grupos y los movimientos y las parroquias, si fuéramos todos los agentes pastorales más diligentes, más moviditos, estarían llenos. Porque gente hay. Como si se llena el bulevar de carros y como no llenamos de iglesia. Pues no, pues que no hay gente. No, es que ya no hay niños. ¿Cómo no hay niños? En la escuela sí hay. ¿Por qué en la catecismo no hay? Porque la catequista no es diligente. La diligencia. Ante la lujuria, la castidad. Y la lujuria como el acto de amor a mí mismo y a mi propio placer. Y a mí mismo y a mi autoplacer. O al placer de nosotros dos. Pero cuando nos encierra en nosotros mismos o nos encierra como pareja, ahí no hay castidad, no hay amor. La castidad y el amor siempre me lanzan a los demás. La castidad y mi amor, mi castidad como esposo, me lanza a mi esposa y nos lanza a los hijos y a las familias y a mis vecinos y a la comunidad. Por eso, ante la lujuria, la castidad, pero entendida no castidad como abstinencia. No estoy hablando de la abstinencia, estoy hablando de la castidad. Y la castidad es la grande capacidad de amar. La grande capacidad para que todo quepa en mi corazón. Para no excluir a nadie. ¿A cuántos de tus parejas los has excluido? Ante la envidia, pues la caridad. No, yo no soy tan fregón como tú, pero sí me animo, yo sí voy y sí puedo. Entonces, el servicio, la caridad como servicio. Ante la envidia, la caridad. No, pues si me siento a ver qué tienes tú y que yo no tengo para envidiarte, no me siento, y lo poco que tengo, la generosidad también, ¿no? Ante la gula, la templanza. Yo hablaba ahorita de gula, de no alimentarme, por ejemplo, ante el no alimentarme, cuando por flojera no leo un libro, no me alimento y prefiero alimentarme de la porquería de la televisión. Pues la templanza, menos horas de televisión. Pues que apenas agarro el libro y me duermo. Pues témplese un palillo en los ojos, a ver qué. O yo cuando le daba clases, decía a mis alumnos, o sea, y tiene el culo picudo, pues una lima, siéntese, es que no aguanta ni 15 minutos y ya se paró. No puede estar aplanado ahí leyendo. No, aplanado sí, pero me duermo. Pues, a ver, haga algo. Piense para quién tiene que leer. Porque si no seguiremos alimentándonos de porquerías. Hay que agarrar un buen libro. Y ante eso, ante la gula, la templanza. Pero también
decía yo, la diligencia, ¿no? Ante la pereza, el moverse, ¿no? Ante la avaricia, la generosidad, el no pensar en nosotros y pensar en los demás. Y ante la ira, no, pero el amor es para todos. La paciencia, ante la ira, la paciencia. Pero la paciencia no es conformarnos, ¿eh? Es que te tengo paciencia. Y entonces yo decía, pues le tengo paciencia, pero no hagas actos de sabotaje, según tú, porque tienes paciencia, pero vas haciendo actos de sabotaje. No es paciencia. La paciencia es dinámica, es, bueno, te voy a volver a decir, te voy a volver a enseñar. No, pero no, te voy a tener paciencia, pero ya no te digo nada, no hago nada, me retiro, me callo, me voy. Esa no es paciencia, esa es ausencia. Paciencia es volver a empezar. Y otra vez, con la mano derecha, con la mano izquierda, haz un nudo. No sé, como enseñamos con paciencia a los niños. Y yo ya no me fijé en el tiempo, pero digo, ya lo había anunciado, no es mirarnos nada más como pecado. Porque, bueno, el pecado obstaculiza nuestra labor, pero Dios actúa a pesar de nuestro pecado. Entonces, si yo digo, no, pues es que ya revisándome, yo soy el peor de todos, yo soy bien pecador, pues es que yo no merezco, es que yo soy bien incoherente, yo no voy al grupo porque me he portado mal. Pues te va a ir peor, porque te alejas. Y el lobo a la oveja que está retirada y aislada se la friega más rápido. No, pues es que soy bien incoherente, es que no le hace porque el Espíritu Santo actúa contigo y sin ti y a pesar de ti. Entonces, sí es cierto, el primer tema de este encuentro del retiro, revisando nuestro servicio y nuestra acción pastoral, es sí ver acciones y actitudes, sentimientos que se llaman pecado o pecados que se traducen en actitudes, en acciones, en sentimientos, pero ya hemos sido redimidos. Y claro que en el itinerario de estos días, de este fin de semana, irán haciendo ese camino. Pero quedarme nada más con los pecados no sería. Yo decía, ¿por qué tengo que ser diligente? Porque mi Señor fue a la cruz, fue diligente por mí, porque también le dio miedo, también se acobardó y también dijo, oye, ojalá fue, ¿por qué no cogiste otro método? Pues esto como de la palenta ahí. Gacho. Pero no se echó para atrás, de todos modos. O sea, fue diligente, fue paciente, volvió a comenzar y le dio su lugar a Dios y no se quedó en sí mismo. El pecado a veces nos hace quedarnos en el pecado. El demonio actúa así. Pues es que tú eres incoherente, es que tú no te lo mereces, es que tú eres indigno. Y cuando yo me siento incoherente, inmerecedor, indigno, es el meritito diablo que me está haciendo así. Es el pecado que se va adueñando de mí. Porque entonces aquí, si te crees incoherente, pues cámbiale. Pues empieza a ser coherente. Y digo, con paciencia, pues es que otra vez volví a pecar, es que yo ya me cansé del mismo pecado, es que siempre discuto con mi mujer, es que siempre tengo que echarle mentiras. Pues mientras estés aquí te toca batallar y luchar contra el pecado, porque nunca te va a dejar descansar, porque el demonio tiene él quiere ganarle almas a Dios. Entonces, después, a veces luego hay pecados que, o hay muchos de nosotros reaccionamos diciendo, pues de todos modos no voy a cambiar. No, papá, pues es que soy pecador.
Pues sí, si eres pecador, pero no te quedes en el pecado. Entonces, el pecado con la reconciliación, con la conversión, con el camino de conversión, para encontrarnos con Cristo Jesús. Un pecado del padre, del evangelizador, de los evangelizadores, es no acercarse a Jesús como persona, como encuentro, como amistad. Uno de los temas, fijándome yo, luego viene a hablar de la espiritualidad, entonces la oración y demás para estar cerca. Pues yo casi estoy concluyendo, ya me quedan que 10 minutos, 20 minutos todavía tengo. Ya le doy vuelta a la hoja, sí. Está bien, son generosos, ¿eh? Ya voy a quitar aquí el de la envidia, ya me compartieron del tiempo. Dice, ¿cuáles serían? Ahorita yo lo enumeraba, pero entonces, ya que me dieron más tiempo, ahora, quitando estos nombres de pecado, pongamos nombres de sentimientos. El coraje es el respecto a la ira. A ver, un pecado que nos llena tanto es de la tristeza. Tristeza, y luego si es un día triste y otro día triste y otro día triste, pues ya estás depresiva. Y luego las canonizamos o les quitamos a los sentimientos equivocados, diciendo, pues es que estoy enferma, estoy depresiva, estoy deprimido, ¿no? Bueno, los hombres no nos dan hasta vergüenza decir que estamos deprimidos, pero traes un día flojera, otro día flojera, eso se llama depresión, porque estás deprimido. Y claro que obstaculiza la relación, es que no quieren ni salir a la esquina. Se llama tristeza, se llama depresión. Entonces, sentimientos, ¿no? Los buenos, pues sí, la alegría del compartir, usados, la alegría de compartir, dijimos los autoprotagonismos, es que nosotros somos bien participativos, padre. Sí, es una monita participadora, me echan moneda y luego ella quiere participar a ella, ¿no? Luego, ¿no? No, es que somos bien alegres, ¿sí? Actitudes, las actitudes casi siempre luego sí reflejan ya los pecados que estuve diciendo, y nos faltaría acciones. ¿Qué acciones obstaculizan tu relación con tu pareja? Pues las acciones en donde no les das tiempo de calidad, ni de cantidad, porque es bien poquito lo que das. Pues que tuve mucho trabajo. ¿El trabajo? ¿O es la excusa para acciones positivas que no me dieron tiempo para? Yo decía en algunos de los pecados todas las veces cuando digo no tengo tiempo, el tiempo no se lo hace para lo que uno quiere. El tiempo hay para lo que uno quiere. ¿No tuviste tiempo para llegar? Yo voy traduciendo que no me vas queriendo. Cada vez que tú me dices no tengo tiempo, es que una vez sí, pero otra vez y otra vez. ¿Por qué no hay tiempo para mis cosas? ¿Por qué no hay tiempo para ir a ver a mi mamá? ¿Por qué no hay tiempo para ir a ver ¿Por qué no hay tiempo para dedicarle a los hijos? O los hijos, no, papá, no tengo tiempo. ¿De cuándo acá? El tiempo no existe, el tiempo tú lo haces. ¿Para qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Para qué vas a hacer tiempo? Dime cuáles son tus intereses. Cuando dices no tengo tiempo, yo traduzco no me interesa, porque no quiero hacerme tiempo para eso. No, es que no he tenido tiempo de ir a ver a los enfermos. No, la neta no me gusta ir a ver a los enfermos. No me interesa.
Ay, que vayan los ministros. Pero yo tengo después que confesarme que la que reina en mí es un desinterés que se llama hueva. Y son acciones concretas. Ustedes traduzcanlo según sus manuales o según sus tareas, cuáles cosas deberían de hacer y no las hacen por falta de tiempo. ¿Qué acciones deberías de hacer que no estás haciendo porque no te ajusta el tiempo? Porque entonces a esas acciones que deberías de hacer hay que ponerles algo de interés para ti, porque no las estás haciendo no por no tiempo, sino porque no les encuentras interesantes, porque no son significativas para ti, porque no sientes que te alimenten tu ego, porque no sientes que son provechosas, porque no... Buscamos donde nos sentimos a gusto, eso sí lo hacemos, lo que sentimos que nos da un fruto para nosotros. Bueno, pues busca en esas acciones que deberías y no estás haciendo. ¿Cuáles acciones deberías de dejar de hacer para que te alcance el tiempo? ¿O cómo deberías de organizar el tiempo para que sí te alcance? Es que yo reviso, padre, y todo es importante. Mire, me levanté a las 6:30, hice el lonche a las 7, me fui. Y se me acabaron las 24 horas del día y no alcancé. Bueno, ¿cuáles de esas deberías de dejar? ¿Todas son tan importantes? Entonces, la jerarquía de actividades que nos planteamos. ¿A cuáles actividades no hay que dejarlas en la acción pastoral? Es que no nos alcanza el calendario. Sí, pero entonces la fiesta patronal, y luego también como eres devoto de la Virgen de la Vela Perpetua, también quieres celebrar. Y luego que los martes, y luego, no, pues llenaste el calendario de actividades, pero no hiciste un camino espiritual, o sea, llenaste de activismo. Y otra vez, entonces, ¿por qué quieres tantas actividades? Pues porque me dejan dinero. Y entonces, ¿buscas la evangelización o buscas el dinero? El porqué de cada actividad pastoral, el porqué de cada actividad del grupo. De tal manera que revisando las actividades tendríamos que seleccionar actividades o acciones, ¿no? De mi hacer. Tendría que revisar de mi hacer lo que va más de acuerdo a mi identidad. Porque no es que hagamos cosas malas, ¿no? Ya revisaste el día y hiciste cosas muy buenas, pero no, ¿te hicieron más apóstol? Porque también al vecino que no es del movimiento tampoco no le ajustó el día. O sea, tú estás igual que él. No tienes una identidad más, no fuiste llamado, no eres del grupo del movimiento de Matrimonios en Acción. Pero pues ya llenaste el día, ¿cómo vas a hacer matrimonio? ¿Cómo vas a hacer la acción de los matrimonios? Entonces, yo creo que como servidores o como líderes tendríamos que ayudar a revisar, el tiempo, nuestras agendas, a qué le dedicamos, qué hacemos y a escoger lo que vaya más de acuerdo a nuestra propia identidad. Es que no me alcanza el tiempo, pues es que me tengo que ir al gimnasio, pues sí, pero pues está bien la salud, pero y si agarraste tiempo para ti, para el gimnasio, pero no agarraste tiempo para el grupo. Digo, ahí cada quien yo pongo el ejemplo del gimnasio, ¿no? Pero pues si agarraste tiempo para ir al estadio y no agarraste tiempo para el grupo. Si agarraste tiempo para tus gustos, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué sacrificas? O sea, un apóstol sin sacrificio, sin cruz, ¿a qué estás muriendo para poder llevar la gracia de Dios? Si no mueres a nada, pues moría un poco de tiempo, tuve que levantarme temprano para ir a la Eucaristía semanal o entre semana, no conformarme con la del domingo. Hice muy tempranito para ir a hacer una visita al Santísimo.
Entonces ya empiezas a organizar el tiempo como apóstol. Tu agenda va cambiando. Pero no quieres cambiar nada, no quieres modificar nada. Pues todavía no eres el nuevo apóstol que dijiste que ibas a ser. Todavía te sigues enojando, todavía siguen siendo los mismos sentimientos. ¿Por qué no ha cambiado? Es que ¿sabes por qué no cambias? Porque sigues escuchando la misma música y sigues viendo la misma televisión. Te sigues alimentando de lo mismo. Entonces, si te cambias de alimento, va a haber reacción nueva también en sentimientos. Y para que haya nuevos sentimientos, pues tiene que haber, nuevas acciones, cambia. Dice, hay muchas cosas que involuntariamente, yo lo mencioné así rápidamente, según eso involuntariamente hacemos, pero, y yo decía, lo dije rápidamente cuando yo dije, es que a lo mejor somos culpables, es que no sabía. Bueno, pero deberías de saber, o sea, es que aquí no estamos como el chavo, es que se me salió sin querer queriendo. No, es que tú ya no se puede salir. Es que ¿cuántos años tienes en el grupo? ¿Cuántos años tienes en el movimiento? Es que ¿desde cuándo eres hijo de Dios? ¿Desde cuándo te bautizaron? Es que yo no sé, deberías. Entonces, la conciencia se tiene que ir formando para no seguir actuando inconscientemente. Pues, inconscientemente es porque no se forma la conciencia. Y sin duda entonces el reconocimiento de Dios, también ya decía, pues es gracias al reconocimiento de Dios cuando yo lo reconozco, cuando me reconozco pecador y reconozco la gracia de Dios. No basta reconocerse pecador. ¿Cómo puedo hacer para tener mi actitud correcta ante Dios? Pues reconoce la incorrecta y reconoce que Dios que es grande, que te perdona, que es misericordioso. Reconoce tu tristeza, tu coraje, tu ira, pero reconoce que Dios se ríe de las pendejadas de las que tú haces un gran chisme, Él se ríe. O tú haces un gran problema, Él se ríe. Él te ama. El camino de conversión va entonces del reconocimiento del yo ante Dios, no del yo ante los demás. Porque en el reconocimiento del yo ante mí mismo, sin salir a ponerme de frente a Dios, pues me voy a habitar más. Y si es ante los demás, me voy a creer indigno o lo voy a hacer para quedar bien con los demás. Es ante Dios donde yo puedo volver a mi identidad fundamental de ser hijo amado de Dios. Y ante ser hijo amado de Dios, pues acepto las demás consecuencias. Si Dios me ama, ¿por qué tengo que vivir con máscaras y con mentiras ante mi esposa, ante mi comunidad? Porque si Dios me ama y me ama como soy, ¿por qué tengo que quedar bien? Te ama como eres y te ama, y porque te ama te impulsa a ser mejor. El amor siempre impulsa a ser mejor. Entonces no es, bueno, pues si Dios no es el descaro o la desfachatez a lo que estoy invitando. No, pues es que Dios me ama así, y acépteme. Que te aguante tu abuela. O tu madre, pues si la tiene, ¿no? Y no que la paciencia, padre, pues sí, la paciencia, pero es que es una descarada. Es que yo soy así, pues sí. Tú eres así y así deberías de ser.
Cuando yo digo que me pongo delante de Dios y me acepto como soy, yo así soy, pero soy hijo de Dios. Pero soy hija de Dios. Y a poco con mi desfachatez, con mis corajes, manifiesto que soy hijo de Él. ¿A poco me parezco? Cuando digo soy hijo de Dios es la verdad primerita, la fundamental. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo así soy. Y así me parezco, así soy imagen de Dios, así he creado el molde. Así lo reflejo cada vez más. No. Es que yo soy así, es que yo no estudié, es que... Imagen de Dios, es un Dios pendejo. No. Ay, acéptame. Pues sí, te acepto y te amo. Aquí está un libro. O ven. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos autoboicoteamos cuando vamos en ese proceso de conversión, de camino, de apostolado? Y de pronto sentimos un límite y decimos, es que para allá, o nos autocriticamos. Ajá, porque nos quedamos en el auto, en nosotros mismos. Cuando yo digo que me pongo delante de Dios, lo mínimo es ir a hincarme frente al confesor. Y eso también significa delante de Dios. Y si es ante el confesor, pero también fuera a la dirección espiritual, mucho más allá o independientemente del sacramento de la reconciliación, para que alguien me jale, para que alguien me diga, mira, tienes miedo, pero estás bien tonto, brinca y no te vas a caer. Pero estamos en el auto, ¿no? En el sí mismo. Pues yo puedo, yo no voy a pedir ayuda. ¿Qué se tiene que enterar de nuestros chismes? No, allá no digas nada. El matrimonio es de dos. Entonces, ahóguense los dos. No pidan ayuda. No, yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo. Estás loco y pendejo, las dos cosas. Es que se llama soberbia, se llama autosuficiencia, que se presenta como miedos o como autoboicot. ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no dices, soy amado, soy hijo de Dios? Pero Dios es bien fregón. Y tú tienes que ser bien fregón. No te limites. Sal de tu zona de confort. No, así estoy bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos vinieron? Pues ellos y nosotros. No, pues es que no hay yo cómo hacer para empezar que lleguen puntuales. Pues comienza puntual. Al menos que vean que comienzas. O sea, sal, empújate y hazte ayudar. Cuando nos auto queremos, me jalo yo mismo de los cabellos para salir, no alcanzo, o sea, no, además estoy bien gordo, no me puedo. O sea, a veces son situaciones que creemos que podemos y no podemos. A veces son situaciones que creemos que nada más nos pasan a nosotros y nos da miedo y vergüenza. No, que fueras tan acá, o sea, a todos nos pasa, eres igual, somos del mismo lodo y del mismo barro, la pendejemos igual. No te creas tú, es que yo sí la he regado, yo bien gacho. No, hasta en eso te quieres creer mucho, no, es como los demás. Entonces, ante el obstáculo, yo decía, cuando yo hablaba de incoherencia, es que me siento indigno, me siento que yo no puedo, es que yo no sé, y parece como si fuera un acto de humildad y de sencillez. Es el diablo. Analiza cuáles son las cosas que no te has superado, en cuáles cosas estás igual.
Y hay que movernos, hay que cambiar. Pero es que no me he superado porque siempre hago las mismas cosas. Pues, y ando con las mismas personas. Pues cambia de personas, busca otro confesor que te diga la neta, busca un director espiritual, ve al psicólogo. ¿Sí? Entonces, aquí hay medios como muy específicos en la ayuda espiritual. O sea, los santos son santos no solamente por haber ido a misa el domingo. Hicieron vida espiritual, hicieron camino y proceso en la oración. ¿Por qué no progresamos en la oración? Porque sigues haciendo rezos, porque no rezas. Porque no masticas la Biblia, porque no la masticas, porque no la saboreas. Es que yo no sé. Entonces infórmate, hay libros aparte. Es que yo vengo, yo soy del movimiento y no me alcanza. Bueno, que te alcanza, dile que vas a organizar un curso de Biblia, o ve al curso de Biblia y vienes acá también. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual, o sea, ¿por qué no podemos? Porque seguimos alimentándonos de lo mismo. ¿Por qué no sales de la depresión? Porque no lees, porque no sales, porque no estudias, porque no alimentas acá. Porque no cambias de amistades, porque te juntas siempre con la misma señora que también está igual deprimida que tú y las dos se sienten a gusto. Se la está llevando pifa a las dos. Es que ella sí me entiende. Pues sí, está igual. ¿Por qué no? Es que la otra se cree mucho. Se cree mucho. A lo mejor sí, pero ojalá y se te pegara tantito que fuera más bonita, ¿no? Se cree muy buenona. Pues sí, pues ese ejercicio ella lo hace. Ya cuando se empieza a salir lo vulgar ya es que debo de callarme. Yo siempre es ante Dios. Y la verdad fundamental es esta. Por ejemplo, ahorita yo hablaba de salir del conformismo, ¿no? Y la verdad es ante Dios y ante mi verdad fundamental, el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y como hijo siempre le digo, que venga tu reino. Con la huevonada que te cargas. Que venga tu reino. Constrúyelo. Hágase tu voluntad. ¿Y qué? ¿Cómo le haces para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo le haces? Si no te quedas callado en oración, en silencio. Si no haces meditación, ¿cómo descubres la voluntad de Dios? Si no te descubres a ti misma como hija de Dios, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo lo santificamos? ¿Cómo hacemos para que los demás reconozcan a Dios y le reconozcan su lugar? Padre nuestro que estás en el cielo. Dios no es tu compadre, Él es tu creador, Él es tu padre. Es que somos bien amigos, es que yo soy del grupo, yo y aquel. Sí, pues, pero que estás en el cielo y tú en la tierra. Él en el cielo y tú en la tierra. Él Dios y tú hijo de Dios. Que estás en el cielo. Y porque está en el cielo tiene derecho de hacer cosas bellas y de hacer la vida. Y porque santificamos a Dios en su nombre, lo reconocemos y le reconocemos su lugar de padre, no de compadre, de padre amoroso. Mi trato es así de hijo con mucha confianza. Y defiendo los intereses de mi padre. Y entonces los intereses del Padre, para que realmente siga estando en su lugar, dándole su lugar en el cielo, para que siga siendo santificado su nombre, porque como te comportas, no santificas tu nombre, porque eres hijo de Dios y pareces hijo de... no de Dios. Fíjense el recorrido que ya hicimos, porque empecé de los pecados y luego hice actitudes y sentimientos, y digo en la vida espiritual, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, si nos detenemos, van saliendo actitudes, acciones,
o faltas de acciones como para que el Padre Nuestro tenga un contenido en mí, que soy el Hijo. ¿En qué vamos del Padre Nuestro? Que está en el cielo, que santificado sea su nombre, que lo reconozcan todos como Padre y que lo reconozcan como tal. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ya decía yo, pues ¿cómo viene a nosotros el reino? El reino ya está aquí. Si tú aceptas el reino de Dios, te vas a mover las patitas y las manitas, porque te vas a volver servicial, vas a construir la paz. El reino de Dios es justicia, no te va a valer madre la injusticia, vas a estar frente a la corrupción, porque la justicia de Dios es el reino de Dios, es justicia. O sea, como en un país de 80% de católicos, vivimos en un país, el primer lugar, en corrupción. ¿Por qué no hemos rezado el Padre Nuestro? O no sé a cuál doctrina fuimos. O tantas veces digo, pues es que fuimos nada más a la doctrina de primera comunión y después ya no. Bueno, ya recién me pasé de los 10 minutos, ¿no? Me quedan segundos. Hágase tu voluntad. Yo decía, tengo que conocer la voluntad de Dios. Y otra vez, si yo hablaba de la escucha del otro, del confesor, el director espiritual, para salir de mí mismo, pues también para que la propia voluntad de Dios no sea tan subjetiva. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo decido, creo que es voluntad de Dios. Eso se llama subjetivismo, eso está centrado en ti mismo. Escucha a tus padres, escucha a tus hermanos, escucha al confesor, escucha la homilía, ojalá haya una buena homilía. Escucha a los demás para descubrir, para que se haga tu voluntad. ¿Sí? Que haga tu voluntad, pero si no escuchas, no cambias. O si escuchas lo mismo, sigues en las mismas. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues sí, no lo da, pero hay que trabajar. Y todo el Padre Nuestro es en plural, ¿no? O sea, es no solamente yo, es yo y mi hermano, yo y mi esposo y mi esposa. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues sí, pero él trabaja, ella trabaja y tú te lo tragas en caguamas. Hablamos de la gula, de lo que consumimos sin necesidad de consumirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, el pan. ¿Por qué quieres acumular? Porque eres avaro, bueno, la generosidad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Invita a la generosidad. Porque es nuestro pan, es el mío y el de él. Si no tienes el de él, el mío va partido, porque es el nuestro. Es el tuyo y el mío. Entonces, ¿cómo entendemos que hay tanta pobreza? ¿Cómo entendemos que venga tu reino cuando hay tanto que no es el reino de Dios? ¿Cómo rezamos? Danos hoy nuestro pan de cada día cuando yo me conformo con comer yo y no sé si el vecino o el de la esquina o el indigente que está ahí en el bulevar comió. Pues está el desayunador de los padres, que vaya allá. Bueno, pues al menos dile dónde está. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Es condicional. Llévame al cielo porque yo quiero que Él se vaya conmigo. Por eso yo ya lo perdoné, porque tú me vas a perdonar. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Perdóname porque yo soy bien humilde, pero perdóname porque ella se siente bien gacha. Bueno, perdónanos a las dos. Yo la perdoné que ella es bien gacha. O sea, yo ya la acepté que es mi hermana y por eso te vengo a hablar como hija. Porque no te podría hablar como hijo si no acepto que es mi hermano. Padre mío, no es Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas,
Perdona nuestras iras, perdona nuestras flojeras, perdona nuestras soberbias, perdona como nosotros también perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Bueno, pues lo más fácil para no caer en la tentación o para vencer la tentación es caer. Pero no nos dejes caer en la tentación. Es que yo voy a luchar porque soy tu hijo, porque soy tu imagen, porque soy hijo amado. Y saberme amado me da fuerza. Entonces no me dejes caer en la tentación. Y no me voy a poner frente al tentadero. No, es que yo soy hijo de Dios, es que yo ya superé eso. A mí ya no, yo no esos pecados. Yo no soy adolescente. No es. O sea, es el diablo. El tentador es el diablo. Entonces no te creas machín. No tenemos la batalla segura. La victoria a él no la da. Pero la batalla nos toca hacerla a nosotros. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Porque el mal está acabado. Porque ahí está en la puerta tocando, porque ahí está en la esquina, porque la batalla no está terminada, porque aunque ya tengas 60 de todos modos, hay otras tantas batallas. Pues si quieren rezamos juntos el Padre Nuestro. ¿Sí? Qué bueno que se pararon, porque así el que estaba dormido ya va a despertar. Vamos, aunque ya es el límite de tiempo, pero saboreemos las palabras y pidámosle al Espíritu Santo que así como nos impulsa a hablar a Dios como Padre, nos fortalezca para comportarnos como hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz y de vida. Pues ya. Padre, pues muchísimas gracias. Yo creo que pues qué mejor forma de empezar, muchachos y muchachas, niños y niñas. Qué bueno, la verdad. Que nos abre un panorama, yo creo que bastante claro, de lo que a lo mejor nosotros así somos, ¿no? Así somos, etcétera, pero bueno, el pecado es el pecado, el tentador ahí está, el diablo es el diablo. Padre, muchísimas gracias. Yo creo que nos orienta muy bien a lo que queremos realmente que pase este fin de semana. Nos ponemos en la mano de Dios. Yo creo que nos va a funcionar mucho esto. Pero antes, Padre, le queremos dar un pequeño reconocimiento que dice, ¿cómo dice? Matrimonios Católicos en Acción otorga el presente reconocimiento al presbítero Agustín Novoa por su participación presentando el tema El pecado que obstaculiza mi servicio en el marco del 4º Congreso de Matrimonios Católicos en Acción, MCA, Medio para mi Conversión. Tecate, Baja California, a 24 de junio del 2017. Firma el padre Héctor, perdón. Dice junio.